Hola. Continuamos con los principios comunes a todo tipo de proceso en el marco de nuestro curso de Derecho Penal Constitucional. ¿Es posible hablar de debido proceso sin un juez auténticamente imparcial? ¿Es posible hablar de proceso justo sin un juez auténticamente imparcial? Y más todavía, ¿es posible hablar de proceso sin un juez auténticamente imparcial? La respuesta es no. No es posible pensar en un proceso sin un juez imparcial. La imparcialidad, en sentido amplio, es una metagarantía. Asume un carácter estructurante de todo el proceso. Sin un juez imparcial, no tendrían sentido las restantes garantías. Cuando hacemos referencia al sentido amplio de la imparcialidad, lo hacemos porque, en realidad, es una garantía que comprende tres garantías propias o características de la figura del juez. Por un lado, la del juez natural o juez competente. Por otro, la independencia judicial. Y por último, la imparcialidad frente al caso. Es correcto hablar de juez natural o de juez competente. En realidad, en el derecho comparado, diversos textos constitucionales y de derechos humanos hacen referencia indistintamente a ambas figuras, a ambos conceptos. Lo relevante es el contenido y básicamente se resume en que debe tratarse de un juez designado con anterioridad al hecho de proceso de conformidad con la ley. Esto excluye la designación de jueces ex post facto, la asignación de jueces ad hoc y también la creación de comisiones especiales. En cuanto a los mecanismos para hacer efectiva esta garantía, encontramos, por un lado, la fijación de reglas de competencia, normalmente fijadas por ley, las reglas de la organización judicial, también fijadas por ley, y por último también, y de no menor importancia, las normas inferiores, porque son las que terminan definiendo la letra chica de quién es el juez natural en un caso concreto. Me refiero a normativas inferiores, incluso acordadas, emitidas en el marco de, o reglamentos emitidos en el marco del propio Poder Judicial, que van a determinar, por ejemplo, qué jueces están de turno en tal o cual época, van a determinar también cómo se sortea la intervención de algunos jueces dependiendo de distintos criterios de asignación de procesos. Es importante prestar atención a algunos supuestos especiales cuando hablamos de estas reglas para el caso del juez natural. En primer lugar, no hay un derecho a tener un juez de carne y hueso determinado, sino los jueces no podrían jubilarse, no podrían enfermarse. Como me dijo un amigo mío, juez él, los jueces también tenemos derecho a morirnos. Más allá de la humorada, esto significa que el derecho a tener el juez natural, o a que se respete la figura del juez natural, no hace tanto referencia al juez persona, ser humano, como a la figura o a la institución, que es la que marca la pauta en materia de juez natural. Tampoco debe olvidarse o prestarse atención a los casos de reformas generales. Una interpretación demasiado exigente de esta figura del juez natural impediría, por ejemplo, que la justicia o la administración de justicia se fuera reformando a lo largo del tiempo. Impediría, por ejemplo, procesos que en Latinoamérica han sido numerosos y bastante extendidos de cambio de lo que serían sistemas inquisitivos o semi-inquisitivos a sistemas de naturaleza oral. De manera que a lo que debe prestarse atención cuando hablamos de la garantía es al respeto de estas reglas y a que específicamente no se busque asignar un juez específico para entender en un caso determinado. Esta es la pauta que rige este principio o esta garantía. Claro, las garantías relativas a la figura del juez no se satisfacen con el mero respeto a estas pautas del juez competente o juez natural que mencionamos. Se requiere también
que el juez sea un juez libre de presiones, tanto en sentido externo como en sentido interno, con exclusiva sujeción a la ley y a los hechos probados del caso. Cuando hablamos del sentido externo de la independencia, hacemos referencia, por un lado, a aquel tradicional, que es el de la independencia de los poderes políticos, típicamente el poder ejecutivo y el poder legislativo. Pero más modernamente también a la independencia con relación a otros grupos de presión. No es desconocido para nuestra realidad latinoamericana que existen grupos de presión que no son estatales y que incluso son más poderosos que los estados mismos. Por otro lado, la independencia se manifiesta también en un sentido interno, vale decir que la independencia debe ser predicada con relación a cada juez respecto del propio poder judicial que integra, incluso respecto de la cabeza de ese poder judicial y además de la propia organización burocrática que integra. ¿Qué quiere decir esto? Que también el juez pierde su independencia cuando forma parte de un sistema burocrático que le impide tener un contacto directo con aquellas cuestiones que resuelve. Por eso hablamos de la problemática de la delegación de funciones. Siempre la resolución definitiva que dicta el juez, en esos casos, termina siendo mediada o intermediada por terceras personas. Se prevén también mecanismos para hacer efectiva la garantía. Ellos son básicamente los que tienen que ver con establecer procedimientos claros para su designación y su remoción, también de cláusulas de estabilidad en el cargo, normalmente mientras dure su vera conducta, y por último, mediante el aseguramiento de pautas de autarquía, que impidan que los poderes políticos de turno presionen al Poder Judicial y específicamente a los jueces, limitándolos en cuanto a los recursos que reciben para el ejercicio de sus funciones. Un par de cuestiones importantes antes de terminar. En primer lugar, cuando hablamos de la independencia y de estos mecanismos, no hablamos de atributos personales de los jueces. No son gracias que se le dan por la mera condición de acceder a la magistratura. Se trata básicamente de garantías de los justiciables y esta es la pauta sobre la cual debe evaluarse cualquier afectación a la independencia judicial. Hablemos ahora de la última de las garantías relativas a la figura del juez, la imparcialidad frente al caso, en sentido estricto. La imparcialidad no es un atributo personal del juez. Básicamente implica una nota de neutralidad. Esta imparcialidad frente al caso implica tanto la ajenidad con relación a las partes como a los intereses en juego. Una pauta o baremo central es la del temor de parcialidad, que hace hincapié no tanto en el aspecto subjetivo, vale decir, la efectiva aceptación o reconocimiento de que el juez que va a intervenir en un caso tiene relación con las partes o tiene relación con alguno de los intereses en juego, sino más bien y especialmente el aspecto objetivo. Dicen en el derecho anglosajón, no solo se debe hacer justicia, también debe parecer que se hace justicia. Y esto atiende a la trascendencia de apartar de la decisión de un caso a cualquier juez con relación al cual se tenga un temor fundado de parcialidad. En cuanto a los mecanismos para hacer efectiva la imparcialidad frente al caso, encontramos, por un lado, la excusación, cuando es el propio juez quien decide apartarse, o bien la recusación, cuando son las partes las que inician este proceso. Conocemos básicamente dos sistemas generales, son los de recusación con causa, sea que se trate de sistemas taxativos, o bien abiertos, en el sentido de enumerar las causales por las cuales procede el apartamiento de un juez, por compromiso de su imparcialidad frente al caso, sea que existen cláusulas abiertas que permiten contemplar situaciones no previstas
expresamente. Y por otro lado, los sistemas de recusaciones sin causa, que son típicos, por ejemplo, de los procesos que se resuelven mediante jurados. Entonces, no hay proceso sin juez imparcial. El juez debe ser libre de presiones o influencias, exclusivamente limitado a los hechos probados del caso y sometido al derecho aplicable. En conclusión, la imparcialidad es una metagarantía, tiene carácter estructurante de todo el proceso penal y supone un conjunto de garantías. Un juez libre para decidir y solo sometido a los hechos y al derecho. Muchas gracias.